y he estado mirando algo. Hace algunos días mirábamos sobre el rey Asa, pero quiero que pensemos, hermanos, en otro rey. Como decía en esa ocasión, eh, personas que fallaron, ¿no? No estamos pensando en hombres perfectos, sino en hombres como nosotros, comunes y corrientes, con luchas, con necesidades, con pasiones semejantes a las nuestras, y que Dios hace un balance final de cada uno de ellos. Y al menos en esta ocasión no he querido pensar en sus errores. También nos enseñan los errores de ellos, claro que sí. Y la historia hay que estudiarla completa. Ya esa tarea les queda a ustedes en casa de terminar de estudiar la tarea, ¿cierto? De hacer la tarea en casa. Pero hay unos puntos que quisiera resaltar y, y estoy hablando del rey Josafat. Encontramos su historia en segundo libro de Crónicas. Listo, capítulo 17, y vamos a mirar los primeros 6 versículos. Vamos a leer inicialmente y, y luego vamos a pensar pues en algunas de esas bendiciones que encontramos ahí. Capítulo 17, está bien, hermano, está bien ahí. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice que reinó en su lugar, y en el contexto es la muerte de Asa, ¿no? Y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿Qué aprendimos de Israel? ¿Quiénes eran? Luego Josafat no hacía parte de Israel. Bueno, aprendimos que habían dos tribus por un lado gobernadas, que sería el gobierno ¿de quién? De Judá, y por otro lado em, se llamaría Israel, ¿no? Las otras 10 tribus, que generalmente estaban inclinados a la idolatría casi todo el tiempo. Y pues en ese momento eh, Asa había sido un rey que Dios lo pone como uno que hizo las cosas bien. Y estamos hablando de su hijo. ¿Y qué dice? Em, que se hizo fuerte contra Israel. Israel no solamente eran sus hermanos, sus vecinos, sino que también terminaron siendo los enemigos. Muchas ocasiones Israel salía a pelear contra Judá y tocaba pues enfrentarlos lastimosamente. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Dice que porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón. Hermanos, ahí hacía la pregunta ahora, y por eso preguntaba de lo que aprendieron el domingo, ¿cierto? Dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Sin duda, hermanos, eh, la, la idolatría es algo que realmente evita que haya una adoración real en cuanto al Señor, ¿cierto? En cuanto a nuestro gran Señor y Salvador. Pero aquí vemos a uno animado, ¿cierto? De corazón en los caminos de Jehová, tomando medidas en cuanto a la idolatría, que es todo aquello que tiende a tomar el lugar de Dios y de esa manera
él podía ejercer bien su labor. Entonces yo quiero que nos enfoquemos cada uno de nosotros en la persona de Josafat. Usted, hermanita, incluso, hermano también, pensemos que nosotros de alguna manera podemos ser como él. ¿Para qué se escribieron esas historias? ¿Para quién? No. ¿Para quién se escribió esto? Es diferente. Cuando pensamos en todos nosotros, pues yo puedo estar incluido ahí, pero venga, cuando yo entiendo que esto se escribió para mí, entonces yo no estoy esperando que otro haga, que otro actúe, que otro crezca, que otro aprenda, que otro enseñe. Es que eso es la labor del anciano, de los varones. No, no. Vamos a centrarnos hoy y piense usted, hermano, y piense usted, hermana, en qué le sirve la historia de Josafat. ¿Cómo puede usted ser animado o animada como Josafat en los caminos del Señor? Muy bien. Entonces, el balance y la realidad, pues, de este hombre. Pero mira el versículo 7, hermanos. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Pablo le escribió a una iglesia llena de problemas, ¿cierto? Llena de quejas. Habían quejas, le escribían, le ponían quejas a Pablo. Y él un día les escribió y les expresó que debiendo de ser ya que maestros, todavía eran niños. ¿Será que esa es la realidad de muchos de nosotros? Que debiendo de ser ya maestros, tenemos necesidad todavía de comer leche, de tomar leche, de las cosas más básicas, más rudimentarias del Evangelio. Que debiendo de estar llevando el Evangelio a otros, ¿sabe cuántas personas se han inscrito para la capacitación de encuentro con Cristo? 7 personas. Hermanos, es triste, porque tenemos una iglesia con muchísimos miembros y muchísima necesidad allá afuera. Pero como cada que preguntamos para quién es el mensaje, decimos no, para nosotros, para varios de nosotros. Cuando nosotros no estamos enfocados en que Dios me está hablando a mí en particular, así van a ser los resultados. Pero debiendo de ser maestros, todavía estamos pensando por qué el otro no me saludó, o porque aquello, por qué lo otro. Estamos en esa condición. Hay una inmadurez. Y hermanos, obviamente eh, no es de todos, ¿cierto? Pero yo les quiero animar a pensar en esta noche de la necesidad que hay, que todos los hermanos que han venido a enseñarnos este año, yo me atrevería a decir que nos han hablado de lo mismo, ¿o no? Y se los puedo nombrar. Hermanos, el mensaje ha sido el mismo. Y ellos no han sido contratados para que lean un libreto acá. Los hermanos han venido a apoyar y libremente han expuesto lo que el Señor ha puesto en los corazones de ellos. ¿Será que el Señor nos estará diciendo algo? ¿O eso será coincidencia? ¿Qué creen ustedes? Hermanos, este hombre tomó medidas, dice que al tercer año de su reinado envió sus príncipes y el propósito para que enseñasen en las ciudades de Judá. Para que enseñasen. ¿Estamos capacitados para enseñar? ¿O siempre estamos recibiendo? Siempre necesitamos recibir. Tenemos hijos, tenemos familia, tenemos esposas, tenemos hermanos nuevos, recién bautizados, hay jóvenes.
Las hermanas, ¿usted está capacitada, hermana, para darle un consejo a una jovencita o no? Y eso es una autocrítica que debemos hacernos, porque debemos de estar enseñando, hermanos, debemos de estar discipulando, dedicándole tiempo a personas, ¿cierto? Conversando con ellos, escuchándolos. Y eso es un reto que tenemos todos los creyentes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces enseñar, ¿no? ¿Qué más? Con los levitas, versículo 8, y esto me habla de personas capacitadas, ¿no? Calificadas. Los levitas y los sacerdotes hablaban de aquellas personas consagradas de parte de Dios y es interesante. Obviamente debemos de estar capacitados. Por eso, hermanos, tenemos reunión de varones, reunión de damas, que es una capacitación diferente al culto de exposición de púlpito. Hay una reunión para varones creyentes los jueves cada 15 días. Ahora la capacitación de un encuentro con Cristo, ¿cierto? Y ahí está, esas son herramientas que tenemos, hermanos, de parte del Señor, de parte de la iglesia, para que estemos activos en eso. Pero no, a veces pasa que cuanto video nos pasan por WhatsApp, lo escuchamos, sin saber la procedencia, sin filtrar. Yo he visto que muchos hermanos publican cosas de autores que pues me da tristeza. Yo no puedo llamar a cada uno a decirle cómo tiene que vivir, porque yo mismo tengo que, me tienen que decir a mí prácticamente cómo vivir, pero hermanos, pongámosle cuidado a eso. En los negocios de mi padre me es necesario estar. En los eventos de la iglesia, hermanos, sea el almuerzo, sea el compartir, sea la integración, sea la capacitación. Hermanos, tiempos difíciles, tiempos de tragedias, de desastres naturales, de terremotos, de guerras, rumores de guerras. ¿De qué nos habla eso, hermanos? ¿De qué le habla eso a usted, hermano y hermana? ¿Se acuerda? ¿Cómo estamos preparados para ese encuentro con nuestro Señor? Son palabras de ánimo, hermanos, no para ustedes solamente, para mí mismo, que debemos de tomar y tratar de avanzar un poco, hermanos, dar un paso más, pero no para atrás, como a veces hacemos, ¿cierto? Que subimos 2 escalones y nos devolvemos 4. No, no, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a salir a hacer algo, a tratar de hacer lo que el Señor quiere que hagamos en obediencia a Él. Entonces veo aquí personas consagradas, ¿cierto? Pero lo más importante de eso está en el versículo 9. Y enseñaron en Judá. Bueno, ellos salieron, Josafat estaba liderando, ¿no? Había alguien liderando. Hay que ir a qué? A enseñar en todas las ciudades donde él tenía dominio. Podemos salir a enseñar, ¿cierto? Hay mucho donde trabajar, hay mucha área. Y hermano, les digo algo, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Yo les animo a que estemos orando este remate de año. Obviamente ya, porque siempre dejamos para el otro año, pero estemos orando de una manera más estructurada para que el año entrante la iglesia, hermanos, esté trabajando en diferentes ministerios fuera de la congregación. Estoy hablando de pueblos, de barrios, o sea, ya es hora, hermanos, de olvidarnos de los problemas, del pasado, de lo que quiera que a veces nos está. De hecho, ese es el objetivo de Satanás, ¿no? Estar entretenidos en asuntos, en tonterías, y como estamos ahí, ¿cierto? Como desenredando y estamos ahí entretenidos, como el hámster,
en una ruedita dando vueltas ahí, pero sin avanzar a ningún lado. Qué bueno que podamos avanzar un poco más. Pero si vamos a salir a enseñar ¿qué? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cierto? Versículo 9, y enseñaban en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Muy interesante porque dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿cierto? Intentemos una vez más con el vasito, ya me va a aportar mejor. Hermanos, es la fuente fiel, la verdad, ¿cierto? La palabra del Señor no tiene falla. Nosotros fallamos, pero la palabra del Señor no. Hermanos, si vamos a salir, si vamos a apoyar, qué bueno que han venido hermanos a apoyarnos a nosotros y han sido de bendición, los hemos aprovechado, ojalá que sí. Pero nosotros, vuelvo y digo, no hablo solamente con los varones. Si vamos, hermanos, a tomar una actitud de salir, de ir por las almas perdidas, de tener una actitud diferente, tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. Versículo 9 lo muestra claramente. Teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Es lo que Dios dice, lo que vamos a salir a enseñar. No lo que se nos ocurre a nosotros. No, no, no. Cuidado. Ahí estaríamos en graves problemas. Enseñando al pueblo, ¿cierto? Enseñando al pueblo. Ustedes todos tienen personas que les hacen preguntas o no. O todos tenemos. Y a veces, bueno, a mí me pasó el domingo. Es que el mensaje, acuérdate que el mensaje es para mí. Un joven se me arrimó y me hizo una pregunta y yo creo que era algo básico que yo tenía que haber sabido. Y le dije, no, no, no. Me quedó la tarea de averiguar para mí primero y después para él. Pero qué bueno haber dado una respuesta inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Contacto con qué? Con la palabra de Dios. Conocer a Dios a través de su palabra. Muy bien. Entonces, esa es la fuente, ¿no? ¿Quiénes acompañaban a Josafat? Mejor dicho, a usted, ¿quién le gustaría que lo acompañara? Vamos a hacer un ejercicio mental. Salimos para Guática, el próximo puente, y usted que me está escuchando es encargado o encargada de algún ministerio, sea con los niños, sea con viejitos, sea con en la enseñanza, en la predicación, pero vamos todos en una campaña. ¿Con quién le gustaría ir? ¿Con quién? ¿Quién le gustaría que lo acompañara? El hermano que espiritualmente no me transmite nada, pero conversa muy bueno. Me hace reír incluso en el culto, ¿cierto? Porque a veces somos compincheros. Hoy le estaba contando algunas de mis andanzas a mi hijo cuando era joven. Para ir a hacer un mandado y le tocaba la puerta al compinche mío para ir a comprar un 100 de cebollas. Pero ¿con quién nos gustaría ir? Y hermanos, versículo 14 nos dice cómo eran nuestros personajes. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Anás y con él 300.000 hombres muy esforzados. ¿Cómo eran estos hombres? Sí, hermanos, que no sabemos escuchar la palabra de Dios.
Si ve que contestamos a la ligera, ahí no dice eso. ¿Qué dice ahí? Eso es lo mismo, Alejo. Eso es diferente. Hermanos, cada tilde cuenta. Por eso debemos aprender a leer la palabra de Dios. ¿Cómo eran esos varones? ¿Cómo eran? Es diferente, ¿cierto, hermanos? Eran muy esforzados. Yo quiero ir con un equipo así o no. Usted, si le toca liderar ese grupo, ¿le gustaría ir con personas así? Muy esforzadas. O los que desaniman, y no, esto por acá está muy solo. No, no. Mire, tomemos tinto allí, que eso por acá no hay ni a quien decirle. Se encuentra uno en cada cuadra una persona. ¿Ese será muy esforzado? Yo creería que no. Versículo 16. Tras este Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido como voluntariamente a Jehová. Hermanos, esa palabra también me encantó. Porque seamos honestos, hermano, ¿cómo funcionamos nosotros? Empujados, chuzados, ¿cierto? Así somos. Funcionamos empujados. Hermanos, voluntariamente. ¿Y sabe qué más dice en ese versículo? Que se había ofrecido voluntariamente a Jehová, no al rey. Y ese es otro problema que tenemos, que a veces lo hacemos para los hombres, lo hacemos para los ancianos, para que alguien nos observe. Por eso cuando lo hacemos para el Señor, no importa que alguien critique lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque no lo estamos haciendo para esa persona, sino para el Señor. Pero con él, 200.000 hombres, ¿cómo eran? Valientes, ¿cierto? Valientes. Se necesita valor, ¿o no? Se necesita. Les aseguro que sí, se necesita. Muy bien. 17. Habla de un personaje. De Benjamín Eliada. ¿Cómo era este hombre? Aprendieron, Alejo, que muy valeroso. Y a mí todas esas palabras me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Versículo 18. Tras este Josabad y con él 180.000, dice, dispuestos para la guerra. ¿Cómo estaban? Dispuestos para la guerra. Y la guerra nos habla de algo difícil, de algo que nos toca afrontar a veces. ¿Estaremos en una guerra nosotros o no? ¿Qué creen? ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí o no? Usted dice algo mal dicho y, bueno, si es hijo de Dios, empieza el remordimiento, empieza, hay algo. ¿Por qué? Porque hay una guerra, una lucha espiritual entre lo que es justo, lo que es verdadero y lo que es pecaminoso. Pero tenemos una guerra con los enemigos, ¿no? A veces con nosotros mismos, ¿o no? A veces sabemos que hay que orar, pero le creemos más al sueño y al cansancio. La guerra a veces somos expertos, todo lo que hacemos mal se le echamos la culpa a Satanás. Ah, es que el diablo, es que el diablo. ¿O no?
Venga, y todo es culpa del diablo. Yo creo que no. Yo creo que hay que empezar a asumir responsabilidades. Cuando hacemos eso, nos volvemos más maduros, más responsables. Y tenemos una guerra constante. No quiero decir que Satanás no esté, él está, claro. No solamente está, sino como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo, ¿cierto? Que nos quiere atraer, ¿o no? O ustedes, hermanos, no tienen cosas del mundo que les atrae. Yo sí, muchas. Algunas se las he entregado al Señor y otras no. Faraón era así. ¿Cuándo quiere que le quitemos las ranas? Y uno diría, yo contestaría que ya, ¿cierto? ¿Qué dijo Faraón? Mañana, quítenmelas mañana. Hermanos, tenemos una guerra constante. La carne, una guerra. Pero estos eran dispuestos para la guerra. Nosotros sabemos que tenemos la guerra, pero ¿estamos dispuestos, hermanos? ¿Estaremos dispuestos? Muy bien. Capítulo 18, versículo 12. Hay algo muy interesante ahí, porque llaman al profeta y le dicen, y, y, la historia es chistosa, ustedes la pueden estudiar. Él viene a profetizar y le dicen que tiene que profetizar. O sea, los que lo llaman a profetizar le dicen que tiene que profetizar. Versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas aún anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables bien. Resulta que esos profetas eran profetas fraudulentos y el Señor había permitido que profetizaran mal. El Señor permitió eso. Y le dicen a Micaías, diga lo mismo que ellos, diga lo mismo. Pero la razón de ser del ministerio, hermanos, está en el versículo 13. Porque dice, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Él se tenía que presentar ante el rey. De hecho, el rey había dicho, no, ese es un bulto de sal. Todo lo que me lo profetiza como. Era culpa del profeta. Si ustedes escucharon la historia de Acab, de Germán, pues, por ahí 6 o 7 clases con Acab, ¿cierto? Con Germán. Mínimo 5. ¿Quién era? ¿Cómo le iba a ir a un fulano de esos? ¿Qué quería? ¿Qué quería que le profetizaran? Pero hermanos, el versículo 13 me encanta porque él dice, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Eso hablaré. Eso es clave, hermanos, en lo que estamos aprendiendo, porque en el camino nos vamos a encontrar personas que de la noche a la mañana tienen un mensaje diferente. Y ya hay que enseñar diferente y hay que adoptar cosas nuevas, costumbres, prácticas, doctrinas. Nos quieren encasillar en un esquema, o sea, una cosa, no, no, no. El Señor ya dejó claro que lo que Él quería y eso hay que salir a hacer. Y que hay que enseñar lo que Dios dice, no más, no más. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a las sanas palabras, a la doctrina, a lo que Dios simplemente está mandando a decir. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Y así, hay muchos versículos que tengo ahí que nos llevan
a que si vamos a salir o que si vamos a hablar la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Sí o no? No, no es más. A veces nosotros mismos nos enredamos, ¿cierto? ¿Eso trae riesgos o no? Trae consecuencias. ¿Qué creen? Versículo 26. Y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si estaba haciendo las cosas bien. Eso leímos ahí, ¿cierto? ¿Qué dijo él? ¿Que iba a hablar qué? Lo que decía quién. Hermano, y pueden venir consecuencias también para eso. ¿Saben una cosa? Lo que viene a continuación para el cristianismo, si Cristo no viene ahorita tantico, hermano, apúntelo ahí, para el cristianismo, que tenemos que aplaudirle al homosexual, tenemos que, o sea, este tipo de cosas, de corrientes que vienen, que están, vienen o están, tenemos que arrodillarnos ante ellos, o si no toca pagar un precio, o si no toca pagar un precio. Hay predicadores en la cárcel por enseñar en contra del homosexualismo en otros países. Entonces uno dice, no, hay que hablar lo que dice de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también saben una cosa, hermanos, he visto a muchos predicadores acomodándose al esquema, acomodándose al plan de Satanás. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio? No me contesten a mí, pero hay un precio. A este lo metieron en la cárcel, a la cárcel. Poned a este en la cárcel, escuchen, y sustentarle con pan de aflicción y con agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz, dijo el rey. Pero no volvió en paz, volvió muerto, porque el que está con nosotros es más poderoso, hermanos, es más poderoso que cualquiera de los enemigos que nosotros podamos tener. Pero esa fue la orden, o sea que puede haber un precio que pagar por hacer las cosas bien. Muy bien, capítulo 19, versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín. ¡Ja! Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Qué versículo tan hermoso, hermano, ¿no? ¿No les parece? Los conducía, yo quiero, es que yo estoy pensando como padre. A mí me gustaría, hermanos, poder ser un padre así, que conduzca a mis hijos a Jehová, Dios, mi Dios. Los hermanos que tenemos hijos, pensemos de esa manera. Las hermanitas, ¿a quién estamos conduciendo a nuestros hijos? ¿Ante quién? Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? El que va a pilotear un avión por hacerlo con las instrucciones o con lo que aprendió cuando aprendió a manejar carro. Si queremos que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, hermanas, que las hermanas más jovencitas, hermanos, varones, que nuestras esposas, si les queremos conducir al Dios nuestro, tenemos que llevar
el legado que es. Ya vimos antes, ¿cierto? Tenían la ley de Jehová, ese era la enseñanza que había que llevar. El profeta dijo, voy a decir lo que Dios dice nomás. Hermanos, cuidado con las instrucciones que estamos dando a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros jóvenes, a los recién convertidos, a los recién bautizados, a los simpatizantes. ¿Cómo los estamos guiando? ¿Qué es lo que les estamos mostrando? Y yo pienso mucho en los hijos porque es que hay demasiada información allá afuera para los hijos. Hermanos, y es muy triste porque lo que constantemente se ve en las iglesias evangélicas, no solamente en esta, es que los hijos están siendo criados no de acuerdo al precepto de la palabra de Dios. Esa es la generalidad, la gran mayoría. Puede ser que usted sí lo esté haciendo, hermano o hermana, no lo sé, pero les aseguro que en un porcentaje gigantesco, la mayoría de los hijos están siendo criados de acuerdo al esquema de Satanás, que es la psicología y lo que enseñan en las escuelas, en los colegios, que está totalmente gestionado y manipulado por Satanás, pero 100%. No hay nada bueno, no hay nada bueno. Mande el niño a la escuela para que aprenda a leer y a escribir, pero edúcalo en la casa. Esa gestión es tuya. Ni siquiera en la escuelita dominical, ahí no se educan, ahí ellos, si usted no lo educa en su casa, ahí no lo van a educar en 40 minutos. Edúcalo en la casa. Esa es la responsabilidad tuya, papá y mamá. Eso no es del pastor, de las maestras, ni de mucho menos el colegio. Allá les van a enseñar otra cosa muy diferente, que no las voy a nombrar ahora, las he nombrado en muchos estudios y no se las tengo que nombrar porque ustedes ya saben qué son, ¿sí o no? Muy bien. Pero dice que los conducía Jehová, me encanta eso, ¿no? 6 y 7. Dice, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Para quién es este pasaje? A todos nos sirve. Por eso les dije al principio, haga de cuenta que usted es Josafat y que usted tiene una responsabilidad. Y hermanos, esto nos va a ayudar demasiado. Voy a leer del 8 al 11. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, les mandó, esa palabra, la que le gusta al hermano Faber, ¿cierto? Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestaréis, que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Hacedlo así, dice, no pecaréis. Instrucciones, hermanos, instrucciones, instrucciones. ¿Las instrucciones nos sirven o no? Hay una malla electrocutada. ¿Hará falta la visita ahí o no? Que diga alto voltaje, no tocar. Eso es lo mismo, hermanos. Es lo mismo.
Usted puede tomar la decisión de qué, de agarrarse de ahí, pues ahí dice que alto voltaje y sabe leer. Y creo que es un requisito cuando hay ese tipo de cosas. Los venenos traen ahí la categoría toxicológica y las instrucciones y una alerta. Ah, ¿para qué son las instrucciones entonces? ¿Para omitirlas o para cumplirlas? Para cumplirlas, ¿cierto? Muy bien. Capítulo 20 y el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, porque, ¿cierto? Parece que la cosa es como muy complicada. ¿Qué decía el Señor? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué les dije ahora? ¿Que estábamos en una guerra? Que no. Que sí, ¿cierto? Estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra. ¿La estamos militando? ¿La estamos peleando? ¿O estamos escondidos? Soldado que se esconde y no pelea, eso es un delito. No, no, mano. Cobardía. Y da cárcel. Pero este versículo es de ánimo. Porque el Señor nos está diciendo, es que esa guerra es mía. Y el que está diciendo eso, ya venció. Él ya venció. Y dice que nosotros somos más que vencedores. Pero no por nosotros, sino porque el que pelea la guerra es el dueño de todo y él ya venció. O sea que la guerra no es suya, hermano y hermana. La responsabilidad de que otro crea el evangelio no es suya. No, Dios es el que hace la obra, el que convence, el Espíritu Santo está redarguyendo, está inquietando a las personas. La palabra de Dios es poderosa. No convencemos a nadie. Y finalmente la responsabilidad de esa persona creer o no, o cree o no cree. Pero a veces le explicamos tanto y les decimos, no sé si les ha pasado, todos tenemos una o dos personas, no sé, no es que las queramos más, pero que uno les insiste y les dice, y el evangelio parece tan claro y uno dice, pero ¿por qué no entiende? Bueno, esa persona tiene que dar cuenta a Dios un día, pero la guerra no es de nosotros. Y estoy hablando en ese caso, en el caso de las luchas que tenemos espirituales. Señor nos respalda en todos los casos, ¿no? Versículo 18 y 19, algo importante también en ese trasegar. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. La adoración, hermanos, la adoración. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Qué es adoración? Por tiempo no vamos a poder escucharlos, pero hermanos, hace parte, pero no es venir a cantar unos himnos acá a la iglesia, sino la que es privada, la que yo tengo con mi Señor en privado, aún en la mente, aún con mi servicio, aún con mis actos, con mis respuestas, con mis actitudes. Pero sin duda hace parte, hermanos, el poder levantar la voz para alabar, para reconocer quién es nuestro Señor, hace parte también de ese proceso de formación mía y de otros.
y de otros, que otros tienen que ver qué significa el Señor para mí. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, tengo algunas noticas ahí más, pero por tema del tiempo quiero dejarlo ahí. Con ese versículo final, si usted no me está creyendo a mí en esta noche, lo hace bien, pero créale al Señor, créale al Señor, que lo que Él nos dice, hermanos, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, seréis prosperados. Señor nos ayuda, hermanos, animémonos unos a otros, oremos unos por otros, que el Señor ponga algo en nuestros corazones diferente, no es venir a un culto, sentarnos, ocupar una silla, salir, regresar, venir al culto, sentarnos en la silla, escuchar, salir, venir otro día a hacer lo mismo, no, 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 no. Eso es importante. De hecho, el Señor manda hacer eso, ¿cierto? No dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, es un mandato de Dios congregarnos, pero nosotros no fuimos creados para eso. O sea, el Señor no nos salvó para que asistiéramos a una iglesia local, cerráramos las puertas y nos fuéramos para a seguir viviendo como cualquier inconverso. No, no, no. Señor nos ayude, hermanos. Ha sido de ánimo para mi vida. Espero que para la suya también. No es, esto no se trata, hermanos, de señalar a nadie, ni mucho menos, sino de ayudarnos, de ayudarnos. Ojalá tuviéramos varios Josafat animados así. A mí me serviría mucho y yo estoy seguro que a usted también. Oramos.